Vamos a hablar de unas estadísticas del campo colombiano que muchos de ustedes no conocen. De pronto no las van a ver en las noticias y tampoco se las van a decir. Estadísticas del agro colombiano. El 65.8% de la tierra apta para sembrar en Colombia no se aprovecha. De los suelos netamente agrícolas, que son 113 millones de hectáreas, solamente se usa el 35%, es decir, que sembramos 3.9 millones de hectáreas, de las casi 12 que tenemos para sembrar. Empezando porque 114 millones de hectáreas con las que cuenta el país, 26 millones tienen posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal. Y solamente se produce 6.3 millones de hectáreas, o sea el 24.2%. De los suelos netamente agrícolas, que son 113 millones de hectáreas, solamente se aprovecha el 35%. En contraste, hay 8 millones de hectáreas de vocación ganadera y las actividades de pastoreo, traslado de ganado de un lado a otro se dedican 38 millones de hectáreas. Tenemos 38 millones de hectáreas dedicados a la ganadería extensiva. Esas 38 millones de hectáreas están dedicados aproximadamente para la misma cantidad de ganado vacuno. En Colombia prácticamente tenemos una vaca por una hectárea de tierra, es demasiada tierra para un solo animal. Cuando en países desarrollados o donde se aplica una tecnología apropiada, podemos tener hasta 7 u 8 animales por hectárea y podríamos estar produciendo mucho más. La mayor parte del territorio, 67 millones de hectáreas, son bosques, 2 millones son cuerpo de agua y solamente 332.000 constituyen la zona urbana. Es decir, que tenemos tierra a granel para sembrar, pero el uso de suelo es ineficiente. En Colombia no sabemos explotar o utilizar el suelo para producir lo mayor posible con una menor área. Precisamente esta es una de las razones por las cuales el país está importando el 28.5% de los alimentos que se consumen en Colombia. De acuerdo a los cálculos que se han hecho por parte de la Sociedad de Agricultura de Colombia. También hay un estudio reciente de un programa del mismo gobierno que se llama Colombia Siembra. En términos estrictamente agrícolas, producimos 32 millones de toneladas de alimentos, pero el consumo de alimentos aparentemente en Colombia está por encima de los 40 millones. Estamos importando más de 12 millones de toneladas de alimentos. Eso lo producíamos antes y lo estamos importando. ¿A quién le compramos esa comida? A Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a Chile, a Estados Unidos y muchos más países. Incluso países que supuestamente son menos desarrollados económicamente que nosotros, ya les estamos comprando comida. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque en el campo hay pobreza. Hoy en día en el campo solamente viven 2 millones de personas, 2.700.000 personas viven hoy en el campo. De 45 millones de colombianos, solamente tenemos 2.7 millones de campesinos residentes, es decir, que están aún en el campo tratando de explotar esa tierra, pero sin oportunidades. Las condiciones de vida no son las mejores para esos campesinos, ya que el 16% de las viviendas de las cuales ellos son dueños no tienen servicios públicos, no tienen agua o no tienen energía o no tienen gas. No tienen las tres o no tienen algunas de las tres que mencioné. El 17% de esas viviendas están desocupadas. El 20% de la población entre 5 y 16 años no asiste a la escuela, están trabajando, no tienen ningún tipo de educación. El 72.6% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tiene acceso a la educación, no son ni bachilleres, no han cursado la primaria y mucho menos tienen acceso a la universidad. ¿Esos jóvenes para dónde se van? Para la ciudad. El 11.5% de la población campesina mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, a duras penas saben firmar. El índice de pobreza multidimensional en el campo es del 44.7%, el doble del registro total nacional, que para el 2014 está en 21.9%, y casi 3 veces el urbano. Quiere decir que hoy la población campesina es 3 veces más pobre que la gente que vive en la ciudad. Y la mitad de esos 2.700.000 campesinos son pobres. ¿Y qué es ser pobre en Colombia? En Colombia, según el DANE, es pobre quien gana menos de 250.000 pesos al mes. Ya se hacen ustedes una idea. El censo también nos mostró, el censo agropecuario del DANE, que incluso fue un censo muy escueto y faltó mucho, también nos mostró que el área rural se caracteriza por un bajo nivel de capitalización. El 83% de los productores declaró no contar con maquinaria y un porcentaje igual dijo no disponer de infraestructura agropecuaria. Quiere decir que esos campesinos no tienen tecnología
no tienen condiciones óptimas para poder sembrar y producir lo que ellos pueden hacer y lo que saben hacer, digamos de forma empírica, porque no tienen las condiciones. Igualmente se evidenció la baja solicitud de créditos y la poca asistencia técnica para las actividades agropecuarias. El 90% afirmó no recibir ninguna. El 90% de esos 2.700.000 campesinos no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a la asistencia técnica. Es decir, que lo que siembran lo hacen por conocimiento empírico, pero no tienen asistencia profesional. Y ese 90%, esos 2.700.000 campesinos no tienen un crédito agropecuario para poder financiar su actividad agrícola. Entonces, ¿cómo se financian? Sencillo, no hay presencia del Estado. Ahora sumémosle a esto. En Colombia hay 6.5 millones de desplazados. Somos el primer país a nivel mundial en el índice de desplazamiento forzado por las pocas opciones en el campo. Somos un país que tiene más desplazados que Siria, que Afganistán, que muchos países africanos. Somos el país que más desplazados tiene. Esos 6.5 millones de desplazados que antes sembraban y que cultivaban su tierra están hoy en las ciudades. ¿Qué están haciendo en las ciudades? Conformando cinturones de miseria. ¿Cuántos nos encuentran en un semáforo limpiando vidrios, golpeando llantas para poder conseguir una moneda y sobrevivir? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se desplazó tanta gente? Hay actores armados, las FARC, el EPL, el ELN, paramilitares, BACRIM, y muchas de esas tierras que le fueron despojadas a esos 6.5 millones de desplazados hacen parte hoy de las personas más ricas de Colombia. Muchos de esos por los cuales ustedes van a votar hoy. Entonces ahí estamos mostrando que el campo en Colombia es totalmente desigual. El campo de Colombia totalmente es pobre. El campo colombiano no tiene oportunidades y el campo colombiano nunca en la vida le ha importado a esta gente que nos ha gobernado. Y lo único que plantea una solución real a esta situación es este señor, nadie más. Si les gustó el video, denle me gusta o comparte.